Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de lectura del libro de Urantia, hoy con el documento 113. Antes de iniciar, pues entonces, como siempre, damos un minuto de silencio para que pongamos esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a compartir. Documento 113, los guardianes seráficos del destino. Habiendo presentado los relatos acerca de los espíritus ministrantes del tiempo y de las huestes de mensajeros del espacio, llegamos a la consideración de los ángeles guardianes, los serafines dedicados al ministerio de los mortales individuales, para cuya elevación y perfeccionamiento ha sido proveído todo este vasto esquema de supervivencia, de progresión espiritual. Durante edades pasadas, en Urantia, estos guardianes del destino eran prácticamente el único grupo reconocido de ángeles. Los serafines planetarios son efectivamente espíritus ministrantes enviados para servir a los que sobrevivirán. Estos serafines asistentes han funcionado como asistentes espirituales del hombre mortal en todos los grandes acontecimientos del pasado y del presente. En muchas revelaciones, la palabra fue dicha por medio de los ángeles. Muchos de los mandatos del cielo han sido recibidos por disposición de los ángeles. Los serafines son los ángeles tradicionales del cielo. Son los espíritus ministrantes que viven tan cerca de vosotros y tanto hacen por vosotros, administrado en Urantia desde los primeros tiempos de la inteligencia humana. Primero, los ángeles guardianes. La enseñanza sobre los ángeles guardianes no es un mito. Ciertos grupos de seres humanos en realidad tienen ángeles personales. Fue en reconocimiento de esto por lo que Jesús, al hablar de los niños del reino de los cielos, dijo: Cuidad que no despreciéis a ninguno de estos pequeños, pues yo os digo que sus ángeles contemplan constantemente la presencia del Espíritu de mi Padre. Originalmente los serafines se asignaron claramente a las distintas razas separadas de Urantia, pero desde el autootorgamiento de Micael se los ha asignado según la inteligencia, la espiritualidad y el destino humanos. Intelectualmente la humanidad se divide en tres clases. Primera, los de mente subnormal, los que no ejercen un poder de voluntad normal, los que no toman decisiones promedio. Esta clase comprende a los que no pueden entender a Dios. Les falta la capacidad para la adoración inteligente de la deidad. Los seres subnormales de Urantia son ministrados por un cuerpo de serafines, una compañía con un batallón de querubines encargados de vigilar que se les extienda justicia y misericordia en las luchas de la vida en la esfera. Segundo, el tipo normal promedio de mente humana. Desde el punto de vista del ministerio seráfico, la mayor parte de los hombres y mujeres se dividen en 7 clases de acuerdo con su estado al ir alcanzando los círculos de progreso humano y desarrollo espiritual. Tercero, los que tienen mente supernormal. En este caso yo preferiría decir supranormal, más arriba de lo normal. Aquellos de gran poder de decisión e indudable potencial de logro espiritual, hombres y mujeres
que disfrutan de mayor o menor contacto con sus ajustadores residentes, miembros de los distintos cuerpos de reserva del destino, sea cual fuere el círculo en el cual se encuentre un ser humano. Si este individuo es convocado a las filas de cualquiera de los varios cuerpos de reserva del destino, en ese mismo momento se le asignan serafines personales. Y desde ese momento hasta que termina su carrera terrestre, ese mortal disfrutará del ministerio continuo y el cuidado incesante de un ángel guardián. También, cuando un ser humano toma la decisión suprema, cuando hay un verdadero compromiso con el ajustador, se asigna inmediatamente un guardián personal a esa alma. En el ministerio de los así llamados seres normales, las asignaciones seráficas se realizan de acuerdo con el logro humano de los círculos de intelectualidad y espiritualidad. Comienzas con tu mente de dote mortal en el séptimo círculo y te trasladas hacia adentro en la tarea de la autocomprensión, la autoconquista y el autodominio. Y de círculo en círculo avanzas hasta alcanzar el primer círculo o círculo interior de contacto y comunión relativos con el ajustador residente. Si la muerte natural no termina tu carrera transfiriendo tus luchas a los mundos de estancia. Los seres humanos en el círculo inicial o séptimo cuentan con un ángel guardián, con una compañía de querubines asistentes asignados al cuidado y custodia de 1000 mortales. En el sexto círculo se asigna un par seráfico, con una compañía de querubines a guiar a estos mortales ascendentes en grupos de 500. Cuando se alcanza el quinto círculo, los seres humanos se agrupan en compañías de aproximadamente 100 y un par de serafines guardianes con un grupo de querubines se asigna a su cargo. Al conseguir el cuarto círculo, los seres mortales son reunidos en grupos de 10 y nuevamente el encargo se entrega a un par de serafines asistidos por una compañía de querubines. Cuando una mente mortal rompe la inercia de la herencia animal y alcanza el tercer círculo de la intelectualidad humana y de la espiritualidad adquirida, un ángel personal, en realidad dos, se dedicarán desde ese momento entera y exclusivamente a este mortal ascendente. Así, estas almas humanas, además de la presencia constante y cada vez más eficaz de los ajustadores del pensamiento residentes, reciben la ayuda indivisa, ¿no? Completa, total, de estos guardianes personales del destino en todos sus esfuerzos por terminar el tercer círculo, atravesar el segundo y alcanzar el primero. Esto que acabamos de leer, pues lo he puesto aquí en esta tablita para que lo veamos de una manera gráfica. Y entonces así podemos ver, por ejemplo, que en el sexto círculo está conformado por 500 personas y estamos guiados por un par de serafines, acompañados por una compañía de querubines que sirve de asistentes y así sucesivamente. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario al respecto, pero creo que está claro lo que hemos leído allí sobre estos serafines. Sí, Octavio. Me llama la atención aquí, dice, con los dementes subnormal, fíjese. Dice, los seres subnormales de Urantia son ministrados por un cuerpo de serafines. Uno, una compañía con un batallón de querubines encargados de vigilar que se les extienda justicia y misericordia en las luchas de la vida en la esfera. ¿Cómo será ese proceso de darles justicia y misericordia? O sea, no entiendo eso. No sé qué piensan ustedes. Gracias. Bien, gracias, Siller. ¿Alguien quiere responderle a Siller o dar su opinión? Porque, en primer lugar, esos seres subnormales que llaman, ahí nos dice exactamente por qué se les llama así. Son personas que no tienen inclusive capacidad de entender a Dios ni de adorarlo, pero
tienen seres especiales, que ahí nos dice quiénes son, los que se encargan de ayudarlos aquí en sus necesidades, en sus cosas que les pueden pasar en este planeta. Y es justamente aquí, en los mundos morontiales ya no necesitan eso porque allá no van a tener una mente subnormal. Recordemos que la mente física es la que está mala en ellos, esa se muere. Allá van a tener una mente nueva, mente morontial, y por consiguiente no van a ser de orden subnormal. Yo pienso, y esa es mi creencia, que en los mundos de estancia no van a haber seres de mente subnormal. Sí, pues con respecto a la pregunta que hace Octavio, no recuerdo bien el documento, lo hemos visto. Anteriormente se consideraba, era un planeta en donde se seleccionaban a los mejores seres mortales ascendentes y que esto vendría a ser el ejemplo para nosotros aquí en Urantia. Aunque Claudio incluso en aquella ocasión dio su opinión así muy somera, que eso suena como cruel, pero yo pienso que a futuro los seres mortales ascendentes con cierta incapacidad tienen también la misericordia y en un momento determinado no queda en nosotros, sino queda en la misericordia del Creador para que pues puedan pasar a la etapa morontial y que desde aquí pues tengan esa situación de misericordia con respecto a pues, los ángeles que cada uno de los seres seres mortales ascendentes, pues tenemos esa posibilidad de paso. Gracias, José Luis. Vamos a continuar entonces con Rita. Los dejo ahora. 2. Los guardianes del destino. No se conoce a los serafines como guardianes del destino hasta el momento en que se los asigna a la asociación de un alma humana que ha alcanzado uno o más de 3 logros. ¿Cuáles son ellos? Los que han hecho la decisión suprema de volverse semejante a Dios, han entrado al tercer círculo o ha sido hecho partícipe de uno de los cuerpos de reserva del destino. En la evolución de las razas se asigna un guardián del destino al primer ser humano que alcance el círculo requerido de conquista. En Urantia, el primer mortal que tuvo un guardián personal fue Raton Wok, un hombre sabio de la raza roja de hace mucho tiempo. Se hacen todas las asignaciones angélicas a partir de un grupo de serafines voluntarios. Y estos nombramientos están siempre de acuerdo con las necesidades humanas y con la consideración del estado del par angélico, a la luz de la experiencia, pericia y sabiduría seráficas. Se asigna como guardianes del destino solo a los serafines de servicio prolongado, los tipos más expertos y probados. Muchos guardianes han ganado gran experiencia valiosa en aquellos mundos que son de la serie de no fusión con el ajustador. Como los ajustadores, los serafines se ocupan de estos seres durante una sola vida y son luego liberados para nuevas asignaciones. Muchos guardianes en Urantia han tenido esta previa experiencia práctica en otros mundos. Cuando los seres humanos no llegan a sobrevivir, sus guardianes personales o de grupo pueden servir repetidamente en capacidad similar en el mismo planeta. Los serafines desarrollan un respeto sentimental por los mundos individuales y mantienen un afecto especial por ciertas razas y tipos de criaturas mortales con las cuales se han asociado tan estrecha e íntimamente.
Los ángeles desarrollan un gran afecto por sus asociados humanos, y vosotros, si tan solo pudierais visualizar a los serafines, también desarrollaríais un cálido afecto por ellos. Liberados de los cuerpos materiales y puestos en formas espirituales, estaríais muy cerca de los ángeles en muchos atributos de la personalidad. Comparten la mayor parte de vuestras emociones y experimentan algunas más. La única emoción que os impulsa y que es para ellos algo difícil de comprender es la herencia del temor animal que ocupa tanto lugar en la vida mental del habitante promedio de Urantia. Los ángeles verdaderamente encuentran difícil comprender por qué vosotros permitís tan persistentemente que vuestros poderes intelectuales más elevados, aún vuestra fe religiosa, estén tan dominados por el temor, tan profundamente desmoralizados por el pánico irracional del miedo y de la ansiedad. Todos los serafines tienen nombres individuales, pero en los registros de asignación al servicio en el mundo se los designa frecuentemente por sus números planetarios. En la sede central del universo están registrados por nombre y número. El guardián del destino del sujeto humano utilizado en esta comunicación de contacto es el número 3 del grupo 17 de la compañía 126 del batallón 4 de la unidad 384 de la legión 6 de la Oeste 37 del ejército seráfico 182.314 de Nevadón. El número de la asignación planetaria actual de este serafín en Urantia y para con este sujeto humano es 3.641.852. Le hago una pequeña aclaración acá, si alguien quiere recordar, en el documento 38, en el numeral 6, se habla de la unidad, de la legión, de la compañía, de batallón, si alguien quiere recordar. Es el documento 38, numeral 6. En el Ministerio de la Custodia Personal, la asignación de ángeles con el encargo de guardianes del destino, los serafines siempre ofrecen voluntariamente sus servicios. En la ciudad anfitriona de esta visitación, cierto mortal fue recientemente admitido al cuerpo de reserva del destino. Y puesto que un ángel guardián asiste personalmente a los humanos en estas condiciones, más de 100 serafines calificados se ofrecieron para el cargo. El director planetario seleccionó a 12 de los individuos más expertos y posteriormente nombró al serafín que seleccionó como el mejor para guiar a este ser humano por la jornada de su vida. O sea, seleccionaron a cierto par de serafines igualmente calificados. Uno de los dos de este par seráfico está siempre de centinela. Las tareas seráficas pueden ser incansables, pero cada uno de los dos del par angélico es capaz de satisfacer todas las responsabilidades del ministerio. Como los querubines, los serafines generalmente sirven en pares, pero a diferencia de sus asociados menos avanzados, los serafines a veces trabajan individualmente. En prácticamente todos sus contactos con los seres humanos pueden funcionar como individuos. Se requieren los dos ángeles tan solo para comunicación y servicio en los circuitos más elevados de los universos.
Cuando un par seráfico acepta la asignación de custodia, sirve a ese ser humano por el resto de su vida. El complemento del ser, uno de los dos ángeles, se vuelve el registrador de la empresa. Estos serafines complementarios son los ángeles registradores de los mortales de los mundos evolucionarios. Un par de querubines, un querubín y un sanobín, que están siempre asociados con los guardianes seráficos, mantienen los registros, pero siempre uno de los serafines patrocina estos registros. Para los fines de descansar y volver a cargarse con la energía vital de los circuitos del universo, el guardián es reemplazado periódicamente por su complemento y durante su ausencia, el querubín asociado funciona como registrador, tal como ocurre también cuando el serafín complementario se encuentra similarmente ausente. Bien, ¿algún comentario? Pareciera ser que está todo muy clarito. Bueno, entonces le doy... Marlene, por favor. Gracias, Rita. Tercero, la relación con otras influencias espirituales. Una de las cosas más importantes que hace el guardián del destino para su sujeto mortal es efectuar una coordinación personal de las numerosas influencias espirituales impersonales que residen y rodean la mente y el alma de la criatura material en evolución. Los seres humanos son personalidades y es excesivamente difícil para los espíritus no personales y las entidades prepersonales hacer un contacto directo con estas mentes tan altamente materiales y discretamente personales. En el ministerio del ángel guardián, todas estas influencias están más o menos unificadas y hechas más fácilmente apreciables por la naturaleza expansiva moral de la personalidad humana en evolución. Más específicamente, puede el guardián seráfico correlacionar las múltiples agencias e influencias del espíritu infinito y lo hace desde los dominios de los controladores físicos y los espíritus ayudantes de la mente hasta el Espíritu Santo de la ministra divina y la presencia del Espíritu omnipresente de la tercera fuente y centro del paraíso. Habiendo unificado así y hecho más personales estos vastos ministerios del Espíritu Infinito, el serafín procede a correlacionar esta influencia integrada del actor conjunto con la presencia espiritual del Padre y la del Hijo. El ajustador es la presencia del Padre. El Espíritu de la verdad es la presencia de los hijos. El ministerio de los serafines guardianes unifica y coordina estas dotes divinas en los niveles más bajos de la experiencia espiritual humana. Los servidores angélicos tienen el don de combinar el amor del Padre y la misericordia del Hijo en su ministerio a las criaturas mortales. Y aquí se revela la razón por la cual el guardián seráfico finalmente se vuelve el custodio personal de los esquemas mentales, de las fórmulas de la memoria y de las realidades del alma del mortal sobreviviente durante este intervalo entre la muerte física y la resurrección morontial. Nadie, sino los hijos ministrantes del Espíritu Infinito, podrían así funcionar para bien de la criatura humana durante esta fase de transición de un nivel del universo a otro nivel más elevado. Aún cuando caes en tu sueño terminal de transición, cuando pasas del tiempo a la eternidad, un alto supernafín comparte del mismo modo el tránsito contigo como custodio de la identidad de la criatura y de la seguridad de la integridad personal. En el nivel espiritual, el serafín hace personales muchos ministerios, por otra parte, impersonales y prepersonales del universo. Son coordinadores. En un nivel intelectual, son los correlacionadores de la mente y la memoria.
son intérpretes y en un nivel físico manipulan el medio ambiente terrestre mediante su vinculación con los controladores físicos decanos y a través del ministerio cooperativo de los seres intermedios. Este es un relato de las funciones múltiples e intrincadas de un serafín asistente, pero ¿de qué manera tal personalidad angelical subordinada, creada tan solo un poco por encima del nivel universal de la humanidad, puede hacer cosas tan difíciles y complejas? Realmente no lo sabemos, pero conjeturamos que este ministerio fenomenal está facilitado de alguna manera no divulgada por el trabajo no reconocido ni revelado del Ser Supremo, la deidad, que se está actualizando en los universos evolutivos del tiempo y del espacio, por todas partes del reino entero de supervivencia progresiva en el Ser Supremo, y a través de él, los serafines forman una parte esencial de la progresión mortal continuada. ¿Alguien quiere aportar su opinión? Bueno, de lo contrario, le cedo la palabra a José Luis. Sí, número 4. Los dominios de acción seráfica. Los serafines guardianes no son mente. Aquí quiero parar un poco y hacer una relación con respecto al documento 107.5.2. Y esto lo hago porque más adelante en este mismo relato, en este mismo documento, y como han estado escuchando, hablan de los ajustadores de pensamiento, los mencionan, pero aquí los mencionan más. Y dice el documento 107.5.2, dado que los ajustadores pueden planificar, trabajar y amar, tienen que tener poderes del yo que sean conmensurados con la mente. Y aquí al principio dice, los serafines guardianes no son mente. Continuamos con el 107.5.2. Los monitores de todos los niveles que están por encima del grupo primero o virgen poseen una capacidad ilimitada de comunicarse entre sí, aunque no podemos revelar casi nada sobre su naturaleza y el sentido de sus intercomunicaciones porque las desconocemos. Bueno, hecho esto, esta referencia, continuamos, dice, reinicio. Los serafines guardianes no son mente, aunque surjan de la misma fuente que también da origen a la mente mortal. El espíritu creativo, los serafines, son estimuladores de la mente. Solo son estimuladores de la mente, pero no tienen mente. Intentan continuamente promover en la mente humana las decisiones que cumplen los círculos. Lo hacen no de manera en que lo hace el ajustador, operando desde adentro y a través del alma, sino más bien desde afuera hacia adentro, trabajando a través del medio ambiente social, ético y moral de los seres humanos. Los serafines no son la atracción divina en forma de ajustador del Padre Universal, pero funcionan como una agencia personal del ministerio del Espíritu Infinito. El hombre mortal, sujeto a la dirección del ajustador, es también sensible a la guía seráfica. El ajustador es la esencia de la eterna naturaleza humana del serafín, que el serafín es el maestro de la naturaleza evolutiva. En esta vida, la mente mortal, en la próxima, el alma morontial. En los mundos de esta estancia tendréis conciencia y conoceréis a los instructores seráficos, pero no en la primera vida. Los hombres generalmente no tienen conciencia de ellos. Dice, los serafines funcionan como maestros de los hombres guiando los pasos de la personalidad humana hacia caminos de experiencias nuevas y progresivas. Aceptar la guía de un serafín raramente significa una vida fácil. Al seguir esta guía con seguridad encontrarás, y si tienes la valentía, atravesarás las empinadas colinas de la elección moral y el progreso espiritual.
El impulso a la adoración se origina en gran parte en las estimulaciones espirituales de los ayudantes de la mente más elevados reforzadas por el guía del ajustador. Pero el impulso a la oración tan frecuentemente experimentado por los mortales conscientes de Dios surge muy frecuentemente como resultado de la influencia seráfica. El serafín guardián está manipulando constantemente el medio ambiente mortal para el propósito de aumentar el discernimiento cósmico del ascendente humano, con el fin de que dicho candidato para la supervivencia pueda adquirir una realización enaltecida de la presencia del ajustador residente, y de esta manera pueda dar una mayor cooperación a la misión espiritual de la presencia divina. Aunque aparentemente no hay comunicación entre los ajustadores residentes y los serafines que rodean al hombre, siempre parecen trabajar en perfecta armonía y exquisito acuerdo. Los guardianes son más activos en aquellos tiempos en que los ajustadores están menos activos, pero su ministerio está en cierto modo extrañamente correlacionado. Tal extraordinaria cooperación difícilmente podría ser o accidental o incidental. La personalidad del ministerio del serafín guardián, la presencia divina del ajustador residente, la acción en circuito del Espíritu Santo y la conciencia del Hijo bajo la forma del Espíritu de la verdad. Están todas divinamente correlacionadas en una divinidad significativa de ministerio espiritual en la personalidad mortal, y para las mismas, aunque provienen de diferentes fuentes y niveles diferentes, estas influencias celestiales están todas integradas en la presencia acogedora y evolutiva del Ser Supremo. Si alguien quiere participar con algún comentario, alguna aclaración, este es el momento. Y si no, pues continuamos si son tan amables. Cinco. El ministerio seráfico a los mortales. Los ángeles no invaden la santidad de la mente humana, no manipulan la voluntad de los mortales, tampoco se ponen en contacto directo con los ajustadores residentes. El guardián del destino te influye de toda manera posible que siempre esté de acuerdo con la dignidad de tu personalidad. En ninguna circunstancia interfieren estos ángeles con la libre acción del libre albedrío humano. Ni los ángeles ni ninguna otra orden de personalidad universal tienen poder ni autoridad para limitar o cercenar las prerrogativas de la elección humana. Los ángeles están tan cerca de vosotros y con tanto sentimiento os cuidan que figurativamente lloran por vuestra intolerancia y testarudez intencionadas. Los serafines no esparcen lágrimas físicas, no tienen cuerpos físicos, tampoco poseen alas, pero sí tienen emociones espirituales y experimentan sentimientos y sensaciones de naturaleza espiritual que son en ciertas maneras comparables a las emociones humanas. Los serafines actúan para vuestro bien independientemente de vuestras solicitudes directas. Ejecutan los mandatos de sus superiores y por lo tanto funcionan a pesar de vuestros antojos pasajeros o de vuestros estados cambiantes de ánimo. Esto no implica que vosotros no podáis hacer más fácil o más difícil sus tareas, sino más bien que a los ángeles no les concierne directamente vuestras solicitudes, vuestras oraciones. Los serafines os vigilan.
No buscan directamente influiros. Vosotros debéis trazar vuestro propio curso de acción, pero estos ángeles, entonces, actúan para hacer el mejor uso posible del curso que habéis elegido. En la vida de la carne, la inteligencia de los ángeles no está directamente disponible para los hombres mortales. No son dueños ni directores, son simplemente guardianes. No intervienen, generalmente, arbitrariamente en los asuntos rutinarios de la vida humana. Pero cuando reciben instrucciones de sus superiores para efectuar alguna obra poco común, podéis estar seguros de que estos guardianes encontrarán la manera de llevar a cabo estos mandatos. Por lo tanto, no se entrometen en el cuadro del drama humano, excepto en urgencias. Y entonces, generalmente, por orden directa de sus superiores. Son los seres que os seguirán por muchas edades y por eso están recibiendo una introducción a su obra futura y asociación con la personalidad. Los serafines pueden funcionar como ministros materiales para los seres humanos bajo ciertas circunstancias, pero su acción en esta función es muy rara. Pueden, con la ayuda de los seres intermedios y de los controladores físicos, funcionar en una amplia gama de actividades para el bien de los seres humanos, aún hacer contacto real con la humanidad. Pero estos acontecimientos son muy poco frecuentes. En la mayor parte de los casos, las circunstancias del reino material proceden sin alteraciones por la acción seráfica, aunque han surgido ocasiones en las que algún eslabón vital de la cadena de la evolución humana corría peligro, y entonces los guardianes seráficos han actuado, y adecuadamente por su propia iniciativa. Bien, ¿algún comentario? Entonces, en el último párrafo que leímos o que leíste tú en este momento, están correlacionados tanto los serafines, el monitor, el ajustador de pensamiento y los seres intermedios ayudándonos todos en favor cuando hay solo una emergencia, fue lo que dijo, ¿no? Que cuando hay solo una emergencia, pueden intervenir de alguna forma los ángeles y ayudándose, también auxiliándonos o auxiliándose ellos, perdón, con los seres intermedios. Es la única forma en que pueden intervenir y de otra forma, pues el libre albedrío es el que cuenta para ellos y para nosotros. Y Eso es para lo que digo. nosotros. Ujú. Sí, efectivamente, sí, así lo entiendo yo también. Ok, nada más era eso. ¿Alguien más? Bueno, continúa Marlene. Gracias, Rita. 6. Los ángeles guardianes después de la muerte. Habiéndoos dicho algo sobre el ministerio de los serafines durante la vida natural, intentaré informaros acerca de la conducta de los guardianes del destino al tiempo de la disolución mortal de sus asociados humanos. Después de la muerte, tus registros, especificaciones de identidad y la entidad morontial del alma humana, evolucionada por el ministerio conjunto de la mente mortal y del ajustador divino, son fielmente conservados por el guardián del destino, justamente con todos los demás valores relacionados con tu existencia futura. Todo lo que constituye tu yo real, excepto la identidad de la existencia continua, representada por el ajustador que se va y la actualidad de la personalidad. En el momento en que desaparece la luz piloto en la mente humana, la luminosidad espiritual de los serafines asocian con la presencia del ajustador, el ángel guardián se apersona ante los ángeles comandantes, sucesivamente del grupo, compañía, batallón, unidad,
legión y hueste, y después de haber sido debidamente registrado para la aventura final del tiempo y del espacio, dicho ángel recibe la certificación del jefe planetario de serafines para presentarse ante la estrella vespertina o de algún asistente de Gabriel, que manda el ejército seráfico de este candidato para la ascensión universal, cuando el comandante de la más alta de las unidades organizacionales le otorga el permiso. Dicho guardián del destino procede al primer mundo de estancia y allí aguarda la concientización de su protegido en la carne. En caso de que el alma humana no llegue a sobrevivir después de haber recibido la asignación de un ángel personal, el serafín asistente debe proceder a la sede central del universo local para atestiguar sobre la exactitud de los registros completos de su complemento, tal como fueron transmitidos previamente. Luego, comparece ante los tribunales de los arcángeles para ser absuelto de la culpa en el asunto del fracaso del sujeto a su cargo en la empresa de la supervivencia, y a continuación regresa a los mundos para ser asignado nuevamente a otro mortal potencial de potencialidad ascendente o a alguna otra división del ministerio seráfico. Pero los ángeles ministran a las criaturas evolucionarias de muchas maneras, además de los servicios de custodia personal y de grupo. Los guardianes permanecen ociosos, los guardianes personales cuyos sujetos no van inmediatamente a los mundos de estancia no permanecen ociosos esperando el llamado dispensacional del juicio. Se los vuelve a asignar a numerosas misiones de ministerio por todo el universo. El guardián serafín es el fideicomiso de custodia de los valores de sobrevivencia del alma durmiente del hombre mortal, así como el ajustador ausente es la identidad de ese ser universal inmortal. Cuando estos dos colaboran en las salas de resurrección del mundo de estancia, en conjunción con la forma morontial recién fabricada, ocurre la reconstrucción de los factores constituyentes de la personalidad del mortal ascendente. El ajustador te identificará, el serafín guardián te repersonalizará y luego te devolverá te volverá a presentar al monitor fiel de tus días terrestres. Y aún así, cuando acaba una edad planetaria, cuando se reúnen los que están en los círculos inferiores del logro mortal, son sus guardianes de grupo los que los reúnen en la sala de resurrección de las esferas de estancia, así como dice vuestro registro. Y él enviará a sus ángeles con gran voz y juntará a sus escogidos desde un extremo del reino a otro. La técnica de la justicia exige que los guardianes personales o de grupo respondan al llamado dispensacional en nombre de todas las personalidades no sobrevivientes. Los ajustadores de tales seres no sobrevivientes no retornan, y cuando se pasa lista, los serafines responden, pero los ajustadores no dan ninguna respuesta. Esto constituye la resurrección de los injustos. En realidad, el reconocimiento formal de la cesación de la existencia de la criatura. Este llamado de la justicia siempre ocurre inmediatamente después del llamado de la misericordia, la resurrección de los sobrevivientes dormidos. Pero estos son asuntos que no conciernen a nadie, sino a los supremos y omniscientes jueces de los valores de supervivencia. Estos problemas de adjudicación realmente no nos conciernen. Los guardianes de grupo pueden servir en un planeta una edad tras otra y por fin volverse custodio de las almas durmientes de miles y miles de sobrevivientes durmientes. Pueden servir en muchos mundos distintos de un sistema dado, puesto que la respuesta de resurrección ocurre en los mundos de estancia.
todos los guardianes personales y de grupo en el sistema de Satania que se descarriaron en la rebelión de Lucifer, a pesar de que muchos se arrepintieron sinceramente de su locura, han de permanecer detenidos en Jerusalén hasta la adjudicación final de la rebelión. Ya los censores universales han privado arbitrariamente a estos guardianes desobedientes e infieles de todos los aspectos de su fideicomiso de almas, habiendo entregado estas realidades morontiales a los ciudadanos de los seconafines voluntarios para su salvaguardia. Bueno, ¿alguna observación? Yo tengo una lucubración. Adelante. Pienso que lucubraciones son cosas que he estado pensando mientras leemos. Este, ¿Habrá alguna manera de saber si uno tiene guardián, si pertenece al grupo de 100, de 50, de 10, o si uno consta de... Porque es muy difícil para uno poder determinar qué nivel de espiritualidad tiene, ¿no? Entonces, no sé si habrá alguna manera de saber. Yo he visto, bueno, ni los he visto, pero oigo gente que dice que enseña a comunicarse con los ángeles y no sé qué. Nunca he visto esos, pero no sé si hay alguna manera de que uno sepa si tiene o no tiene ángel o de qué grupo pertenece. Y la otra elucubración es, si en la otra vida no hay tiempo, pero ¿cómo nos vamos a conseguir con las demás personas que ya murieron mucho antes que nosotros, familiares, por ejemplo? Son cosas, no sé si alguno se ha hecho esas preguntas o simplemente son elucubraciones que quiero dejar ahí. Gracias. Pues yo creería que esas mismas reflexiones nos las hemos hecho muchos de nosotros, pero tener una respuesta a ellas, pues yo no, pues yo la verdad no las tengo. Sí las he meditado, las he pensado, las he analizado, pero no he llegado a una respuesta. No sé si alguno de nosotros, alguno de nuestros compañeros nos pueda colaborar con este tema. Octavio. Hermanito, yo le voy a dar mi punto de vista a sus dudas, porque yo sí las he tenido. Pero fíjese, en el caso de comunicarnos a lo mejor con un ser querido o con alguien, yo creo que allá no ve que existe algo que le llaman ellos la relatividad, que es una especie como de internet celestial, o así yo lo interpreto. Pienso que puede ser ese un mecanismo por el cual usted pueda comunicarse con su mamá o con un ser querido, porque pareciera que el ascenso o la evolución para llegar al Señor es individual, precisamente porque nosotros morimos en diferentes etapas. Tu familia muere en una etapa, nosotros en otra. Entonces, es muy difícil, porque esto es individual, que todos vayamos de la mano, ¿no? Como en el caso de un matrimonio. Y referente a qué nivel nos encontramos, mire, no lo dice el libro, pero yo leyendo este párrafo, si ustedes me permiten, lo leo rápido, es el número 3 de cómo estamos divididos. Dice, los humanos, ¿sí? Estamos divididos intelectualmente, la humanidad se divide en 3 clases. Y si se sigan en el párrafo número 3, dice, los que tienen mente supernormal, se oye así como muy vanidoso, ¿no? Pero yo creo que nosotros nos encontramos en ese nivel. Cualquiera que sabe ya de Dios y que tiene esta revelación y de alguna manera se comprometió en hacer la voluntad de nuestro Padre, yo creo que cualquiera de nosotros nos podemos encontrar en este grupo. ¿En qué nivel? Pues no, ahí sí no lo puedo decir, pero se lo leo nuevamente. Dice, son aquellos de gran poder de decisión e indudable potencial de logro espiritual. Hombres y mujeres que disfrutan de mayor o menor contacto con sus ajustadores residentes, miembros de los distintos cuerpos de reserva del destino. Más adelante dice que los de reserva del destino muchas veces son humanos que no tienen conciencia de esa situación, pero sin embargo están incluidos aquí. Quién sabe si alguno de nosotros pudiera estar en ese nivel. Sea cual fuere el círculo en el cual se encuentra un ser humano,
Si este individuo es convocado a filas de cualquiera de los varios cuerpos de reserva del destino, en ese mismo momento se le asignan serafines personales y desde ese momento hasta que termina su carrera terrestre. Este mortal disfruta del ministerio continuo y el cuidado incesante de un ángel guardián. También cuando un ser humano toma la decisión suprema, cuando hay un verdadero compromiso con el ajustador, se asigna inmediatamente un guardián personal a esa alma. Entonces, es una pregunta de lo que acabo de leer. ¿Ustedes saben en qué nivel están? Y si ustedes aplican en este número 3, yo creo que pudiéramos tener una idea más o menos en qué nos encontramos. Esa es mi forma de pensar. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. ¿Alguien Gracias, más? Octavio. Bueno, de lo contrario, entonces le cedo la palabra a Carlos. Gracias, Marlene. 7. Los serafines y la carrera ascendente. Es realmente memorable en la carrera del mortal ascendente este primer despertar en las orillas del mundo de estancia. Allí, por primera vez, verás en realidad a tus compañeros angélicos, amados, por largo tiempo y siempre presentes durante tus días en la tierra. Allí también te harás verdaderamente consciente de la identidad y la presencia del monitor divino, que por tanto tiempo residió en tu mente sobre la tierra. Tal experiencia constituye un despertar glorioso, una verdadera resurrección. En las esferas morontiales, los serafines asistentes, hay 2 de ellos, son abiertamente tus compañeros. Estos ángeles no solamente se asocian contigo a medida que progresas a través de la carrera de los mundos de transición, asistiéndote de toda manera posible en la adquisición del estado morontial y espiritual, sino que también aprovechan la oportunidad de avanzar por el estudio en las academias de expansión para serafines evolucionarios que existen en los mundos de estancia. La raza humana fue creada apenas por debajo de los tipos más sencillos de las órdenes angélicas. Por lo tanto, vuestra primera asignación del trabajo que os aguarda inmediatamente después de que obtengáis conciencia de la personalidad, posteriormente a vuestra liberación de los vínculos de la carne, ¿cuál será esa vuestra primera asignación? Será como asistentes al serafín. Antes de abandonar los mundos de estancia, todos los mortales tendrán asociados o guardianes seráficos permanentes. Y a medida que ascendáis en las esferas morontiales, eventualmente serán los guardianes seráficos aquellos que atestiguarán y certificarán los decretos de vuestra unión eterna con los ajustadores del pensamiento. Juntos han establecido vuestras identidades de personalidad como hijos de la carne de los mundos del tiempo. Luego, con vuestro logro del estado morontial maduro, os acompañan a través de Jerusalén y los mundos asociados del progreso y la cultura del sistema. Después de eso, van con vosotros a Edentia y a sus 70 esferas de socialización avanzada y posteriormente os pilotearán a los Melquisedec y os seguirán a lo largo de la estupenda carrera en los mundos de sede central del universo. Y cuando hayáis aprendido la sabiduría y cultura de los Melquisedec, os llevarán a Salvington, en donde os encontraréis frente a frente con el soberano de todo Nevado. Y aún os seguirán estos guías seráficos a través de los sectores menor y mayor del superuniverso, y más allá a los mundos de recepción de Ubersa, permaneciendo con vosotros hasta que finalmente os enseconafinaréis para el largo viaje a Abona. Notemos que siempre estamos acostumbrados a la palabra enserafinar, ¿no? Porque aquí son los serafines los que no se envuelven y transportan, pero allí no van a ser serafines, van a ser seconafines, por eso dice enseconafinaréis, ¿no? Vamos a ser enseconafinados, no enserafinados. Algunos de los guardianes del destino asignados durante la carrera mortal siguen el curso de los peregrinos ascendentes a través de Abona. Los demás
se despiden temporalmente de sus asociados mortales de tanto tiempo. Y luego, mientras estos mortales atraviesan los círculos del universo central, alcanzan los círculos de Serafington y estarán esperando en las orillas del paraíso cuando sus asociados mortales despierten del último sueño de tránsito del tiempo a las nuevas experiencias de la eternidad. Estos serafines ascendentes entran posteriormente en servicios divergentes en el cuerpo de finalistas y el cuerpo seráfico de consumación. El hombre y el ángel pueden o no ser reunidos en servicio eterno, pero donde sea que la asignación seráfica los lleve, los serafines están siempre en comunicación con sus previos protegidos en los mundos evolucionarios, con los mortales ascendentes del tiempo. Las asociaciones íntimas y los contactos afectivos de los mundos de origen humano no son nunca olvidados ni jamás completamente rotos. En las edades eternas, hombres y ángeles cooperarán en el servicio divino, así como lo hicieron en la carrera del tiempo. Para los serafines, la manera más segura de llegar a las deidades del paraíso es mediante la guía conseguida de un alma de origen evolucionario hasta las compuertas del paraíso. Por lo tanto, la asignación de guardián del destino es la tarea más altamente codiciada del trabajo seráfico. Solo los guardianes del destino son llamados al cuerpo de los finalistas, primario, o el de los mortales. Y estas parejas están ocupadas en la suprema aventura de la obtención de la unicidad de las identidades. Los dos seres han alcanzado biunificación espiritual en Serampington antes de su admisión al cuerpo de finalistas. En esta experiencia, las dos naturalezas angélicas, tan complementarias en todas sus funciones universales, alcanzan una condición espiritual última de 2 en 1, lo cual repercute en una nueva capacidad para la recepción de un fragmento no ajustador del Padre del Paraíso y fusión con él. Así, algunos de vuestros asociados seráficos, amantes en el tiempo, también se vuelven vuestros asociados finalistas en la eternidad, hijos del Supremo e hijos perfeccionados del Padre del Paraíso, presentado por el jefe de los serafines estacionados en Urantia, y la lectura de hoy estuvo a cargo de Rita, Col Antonio, Marlene Fandiño, José Luis Flores, y este servidor Carlos García. Si hay algún comentario, ¿no? Me llama la atención que entonces los ángeles, ese par, siempre van en par, finalmente parece ser que como que se vuelven uno, hay una unicidad y van a recibir una especie de ajustador, o de una, no, ajustador no, un fragmento, dice, un fragmento del Padre no ajustador, con el cual se van a fusionar y es posible que entonces pasen también al mundo de los finalistas junto con nosotros. Y por eso dice que el ser un ángel nuestro es una labor codiciada por ellos, la más deseada, porque a través de nosotros van subiendo y llegan entonces hasta ese logro final de pertenecer también al grupo de finalistas. Siempre hay cositas en este documento que me llamaron la atención. Por ejemplo, no comenté algo, pero cuando leí el número 1, siempre hemos pensado que cuando estamos en los diferentes círculos, tenemos, pues, como vimos en ese cuadrito, en el séptimo somos 1000 y nos cuidan unos ángeles y nosotros hacemos parte de 1000 seres. Después 500, 100, etcétera. Al llegar al tercer círculo es que se nos asigna un ángel personal, que en realidad dice ahí son dos, ¿no? La parejita. Y están con nosotros todo el tiempo. Y que para tenerlo hay que llegar al tercer círculo. Pero también leí claramente allí que así yo esté en el cuarto, en el quinto, en el sexto, si por alguna situación soy llamado a ser parte de un grupo de reserva, enseguida se me asigna un ángel personal. No esperan a que yo llegue al tercer círculo. Bueno, eso fue una información nueva para mí porque siempre pensaba que había que llegar al tercer círculo. Recordemos que los que están en el tercer círculo y mueren, esos son los únicos que resucitan al tercer día.
Los demás tenemos que esperar pues hasta la siguiente resurrección milenaria o dispensacional. Para los efectos nuestros es lo mismo que resucite yo el tercer día o resucite dentro de 1000 años. Para mí, desde mi punto de vista, es igual. No hay ninguna diferencia. Sí, sí, Octavio. Sí, hermanito, como usted bien dijo, no importa el nivel que se encuentre uno, para todos hay oportunidad. Lo que hace el tercer círculo es que debido a tu progreso espiritual o a tu avance espiritual, me imagino que cumplas con más ejercicio del amor, ¿no? Y cosas así, pues entonces ya no te dejan tanto tiempo ahí esperando. Tu, tu, este, tu despertar es casi inmediato, ¿no? Es al tercer día, no tienes que esperar a lo mejor 1000 años. Correcto. Y esa es la única diferencia, pero para todos hay esa oportunidad. Sí, así es, Y, Octavio. y algo que yo quería destacar, y lo tenía aquí, pero se me movió, déjame ver, es que, por ejemplo, aquí la razón, una de las razones principales que yo quiero destacar del guardián seráfico, fíjese, es, y aquí se revela la razón por la cual el guardián seráfico finalmente se vuelve, por eso es la importancia de ello, se vuelve el custodio personal de los esquemas mentales, de las fórmulas de memoria y de las realidades del alma del mortal sobreviviente durante ese intervalo entre la muerte física y la resurrección morontial. O sea, es el que lleva, por decir, el registro de nosotros, ¿no? Y Sí, por sí, eso es tan importante cuando vamos a despertar, porque sin él no somos nada, ¿no? De alguna manera es el catalizador también del espíritu de la verdad, del ajustador de pensamiento del Espíritu Santo. O sea, ellos directamente no hacen nada si no es a través del serafín guardián. Eso quería comentar nada más. Gracias. gracias, Octavio. ¿Algún otro comentario, pensamiento con relación a lo que decía Luis de que qué grupo, en qué círculos de los círculos psíquicos estamos? Pues yo personalmente no tengo idea en cuál esté yo. Yo sé que cuando recibimos nuestro ajustador de pensamiento, por allá a los 5 o 6 años, ahí entramos al séptimo círculo y se crea nuestra alma. Ahí estamos todos en el séptimo. Ahora, ya después de 50 o 60 años, quizás esté en el sexto. Yo no soy tan optimista porque me parece que para uno estar en el tercer círculo tiene que ser uno una persona muy especial. Pero bueno, en fin, eso es una apreciación de cada uno. Cada uno, el que quiera sentirse que está en el tercero, fabuloso, maravilloso, que así sea. Ese es el deseo. Y el que cree que está en el séptimo y le falta mucho por progresar, pues así mismo, que se esfuerce, no se eche a rendir. Esto es un trabajo de día a día, constantemente, ¿verdad? ¿Y Claudio iba a decir algo? No, simplemente es una duda que no sé si alguien la puede llegar a contestar, porque no sé si está especificado en el libro. Un poquito se habla en el documento. Cuando se elige a un parte del cuerpo de reserva del destino, a un mortal que es parte del cuerpo de reserva. O sea, eh, por lo que dice el documento, en algún momento te transformas en ser alguien del cuerpo. O sea, no es que desde niño vas a ser un reserva del cuerpo del destino. Pero no sé exactamente, no entiendo muy bien cómo uno lo logra. Supongo que, bueno, seguramente tiene que ver con el logro espiritual y posiblemente porque no es lo mismo alguien que trabaja en, qué sé yo, en la NASA o en algún lugar muy delicado con el destino del planeta, ¿sí? No es lo mismo un mecánico que trabaja en un pueblito, por más que sea parte del cuerpo de reserva de destino, no tiene la capacidad de cambiar quizás el destino de lo que pueda suceder, como quizás pudo pasar en la época de los misiles ahí en Cuba con Kennedy y Rusia, donde casi hay prácticamente una guerra nuclear.
quizás en ese momento alguien pudo de alguna manera colocar la ayuda, pero bueno, la duda era, o sea, en qué momento uno se transforma en, en parte del cuerpo de nuestro destino, si es que lo hace, ¿no? O sea, por supuesto que son mínimos, uno de cada, vaya a saber cuántos, miles, lo logra. Es eso nada más, gracias. Gracias, Claudio. Sí, de hecho, parece ser que los que forman parte de esos cuerpos no son conscientes de eso y no saben que pertenecen a esos círculos, ¿verdad? Pero para mí, estoy de acuerdo con lo que dice Claudio a lo último, son personas que tienen cierto grado de influencia o de poder o de que pueden ayudar en algún momento dado a hacer algo. Porque si es alguien que vive por allí en un pueblito pequeño, alejado, pues que no tiene como mucha influencia sino allí entre sus vecinos, pero aquí es para algo más trascendente de todo el planeta. Entonces, además, pueden haber diferentes tipos de grupos de destino, ¿no? Entonces, algunos pueden estar para unas cosas y otros pueden estar para otras. No, no lo sé. Siga, Octavio. El documento 114 dice, hermanito, dice, en cuanto aparecen hombres y mujeres en el escenario de la acción temporal con suficiente capacidad mental, adecuado estado moral y espiritualidad, según los requisitos, rápidamente son asignados al cuerpo celestial apropiado de personalidades planetarias en calidad de asistentes mortales en enlace humano. O sea, pues automáticamente estas personas son súper, ¿cómo dice aquí? Súper normales, ¿no? Y como usted bien decía, se les capacita de manera que ni se dan cuenta, solamente me imagino que son llamados cuando se necesitan en un momento determinado por alguna circunstancia. Correcto, sí, sí. Ese es justo el documento del próximo jueves, el de el gobierno planetario seráfico. Y allí entonces vamos a complementar un poco más lo que hemos leído en esta noche. Pues hoy estamos terminando tempranito, así que les sobra un tiempo para que se vayan presurosos a leer el documento 114. No a dormir ni a ver televisión. Les deseo feliz resto de día, un feliz fin de semana y gracias por su asistencia, su participación y hasta el próximo jueves, Dios mediante, que esté muy bien. Aquí estamos. Gracias, Que buenas Dios les noches. bendiga a todos.